Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos acompaña el profesor Douglas Salomón, autor del libro Ideas para un teatro escolar. ¿De dónde surge la idea de realizar esta obra? Bueno, esta obra es más bien un material, digamos, pedagógico, ya que los alumnos que nosotros tenemos en la escuela serán licenciados en arte dramático. Pero nosotros, digamos, en el transcurso de los talleres, no estamos precisamente hablando de la pedagogía como tal, sino del entrenamiento profesional del actor. Y pensamos que allí se teje lo pedagógico. Pero para mí fue importante pensar en un material, y este libro, este pequeño libro, tuvo ese deseo de abrir un contenido pedagógico enfocado fundamentalmente hacia una población infantil, enfocado hacia los niños, entre, digamos, lo que llamamos un preescolar y primaria. Es una aportación al programa que nosotros hacemos. ¿Cómo la espontaneidad del niño puede ser un aporte para el trabajo del actor? La espontaneidad la planteamos como una categoría muy importante para la interpretación. La espontaneidad es una naturaleza en el niño. Esa naturaleza de espontaneidad que tiene el niño, digamos que es su primera naturaleza precisamente, es la que el actor debe aprender. Si los actores observan constantemente conductas de los niños en los juegos, pueden hacer ricas aproximaciones interpretativas en eso de la espontaneidad. Es decir, cómo el niño cuando juega, él juega en el presente. Cómo el actor debe entender también que cuando está en un escenario, está en tiempo presente. No es mecánico y está muy cerca de ser mecánico. Desde decir una frase, esa frase, si no abre un contenido, entonces revela es dicha en términos mecánicos. Y por eso muchas veces nos aburrimos en el teatro, porque cuando los actores comienzan a hablar, no hablan desde el corazón, porque están repitiendo una memoria, no han descifrado, no han excavado y no producen el efecto del presente como un acto espontáneo que sí lo tienen los niños. Ese sería, digamos, como técnicamente hablando, un deseo, que los actores entiendan la actuación en la medida en que descubren la espontaneidad en los niños. ¿Cuál es la estructura del libro? Está hecho en 3 momentos. Un momento es recoger en una síntesis y un poco esquemático los contenidos del programa de interpretación que tiene arte dramático en la Universidad del Valle, como escuela, como modelo, como cuáles son las tareas, cómo son los temas. Y allí, digamos, aparecerá un currículum de 2 años que pertenece como al proceso de formación inicial que llamamos pues el ciclo de fundamentación. En ese ciclo se ven 2 años de actuación y cada año tiene una metodología, dividido pues por semestres. Entonces en esos 4 semestres la metodología va cambiando en los temas y la primera parte del libro recoge esta idea del esquema, pero también es porque el libro está muy dirigido a esta comunidad propia de nuestros alumnos
que serán también maestros de interpretación y que queremos que sean buenos profesores de actuación. Entonces, por eso la primera parte estructura los contenidos de los 2 años de interpretación. Luego vendría una segunda parte que la constituye una serie de pensamientos sobre la educación, sobre las ideas artísticas en preescolar y primaria, sobre el juego, sobre más o menos unas 3 variaciones de juegos, como definirlo en 3 momentos también. Y una tercera, idea fue sistematizar unos juegos con claves particulares dinámicas. Ese sería, como en síntesis el libro. ¿De qué manera la literatura es una fuente de inspiración para hacer teatros con niños en el ámbito escolar? Yo planteo en el libro unas ideas para los maestros de actuación en la educación primaria y preescolar, que la fuente inagotable es la literatura. Los maestros, es decir, nuestros egresados que trabajen en la educación, si tienen una muy buena relación con la lectura, conocer los relatos, conocer las fábulas, podrán encontrar ricamente ideas para trabajar con los niños. Más que pensar en escribir obras de teatro, es encontrar juegos en la literatura, desde las rondas que existen, desde pequeñas fábulas. Entonces, como una fábula antigua, clásica, yo la puedo volver una ronda, y cómo esa fábula se puede volver un juego de ritmos, o un juego de atención en los niños, o un juego de lenguaje, más que la idea de que me voy a ir a hacer teatro. Entonces, para no pensar en libretos, debo construir pequeñas historias que las involucro como juegos escénicos. Y allí, la relación ya se vuelve más bonita, más que la idea de montar obras de teatro. ¿Cómo este libro es una herramienta para el actor como docente? Está hecho para que los actores que trabajen con niños tengan un referente muy importante. Yo no les digo cómo es que es, pero sí les sugiero caminos metodológicos para que ellos estructuren su propio taller, que el libro se convierta en referente vital para producir ideas, para que cada uno de nuestros egresados que trabajen con niños sientan que en realidad de verdad ellos saben mucho, han tenido un buen entrenamiento y que ahora necesitan ese otro lado, que es cómo voy a trabajar con los niños, qué es tener niños de 4, 5, 6 años, ya que nosotros no nos dedicamos a eso durante la carrera, no nos podríamos dedicar a eso, pero una vez que ellos son actores entrenados, ellos ya están en capacidad de trabajar con cualquier tipo de edad, pero en los niños es muy delicado, si no se tiene como algunos referentes claros de una población tan frágil y tan delicada como los niños, se puede cometer, torpezas, desde cómo me relaciono con un niño, cómo lo escucho y cómo voy convencido de que me voy a retroalimentar también con ellos. El retrato, una expresión de poder y creación artística. Autor, César Arturo Castillo. Abordamos el arte desde la óptica de la interdisciplinariedad, con referencias a la historia, la sociología, la economía e incluso a la literatura, para señalar los elementos que inciden de una forma particular en nuestra producción pictórica y en especial en el género del retrato. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La sustentabilidad urbana, una aproximación a la gestión ambiental en la ciudad. Autor Osvaldo López Bernal. Este libro está dirigido a toda aquella persona que tenga interés y preocupación por los problemas ambientales que aquejan la ciudad, principalmente a los tomadores de decisiones, tanto políticos como técnicos, que se centran en la gestión ambiental y la planeación urbana, en busca de elevar los estándares de sustentabilidad en la ciudad. ¿Qué obras literarias ha escogido como referencia para su libro y por qué? Una primera referencia literaria que está en el libro es un cuento muy bello de Oscar Wilde, El gigante egoísta. Este cuento primero me encanta mucho, siempre me ha encantado, y tiene un contenido que es maravilloso para mis planteamientos. Es la relación adulto-niño. En ese cuento del gigante egoísta se trabaja muy concretamente cómo el adulto puede evolucionar en la medida en que un día descubre a un niño, que es lo que ocurre en el cuento. Igualmente otra historia que parte de una película, de un film que se llama El Globo Rojo, rodada pues hace como en los años 60, 50. En esta historia vuelve a aparecer una cosa maravillosa, que es nuevamente la relación de los adultos y los niños. Son historias que enriquecen mucho al adulto, porque la relación se está planteando en términos de cuestionarse ese contacto. Creo que son, digamos, historias con lógicas propias para que los adultos aprendamos
a trabajar con niños y para que los adultos aprendamos a reconocer a los niños como, digamos, como un mundo propio donde no podemos imponer nuestra lógica, que es frecuente ser autoritarios y es frecuente pensar que tenemos la razón frente al niño. Por eso nos hemos equivocado tanto en la educación. Entonces esas historias retoman estos asuntos y por eso me interesa y por eso los tengo en el libro. Cuéntenos acerca de su experiencia de montar una obra de teatro con niños. Bueno, yo he sido muy feliz cuando lo he podido hacer, porque es como ponerse un overol distinto. Ya no es el director sentado o haciendo análisis con los actores. Es muy divertido hacer un montaje con los niños porque hay que involucrarse totalmente, 100% con ellos. Ellos no entienden que tú dirijas con palabras, ellos entienden que tú pongas las palabras adentro con ellos, que tú juegues con ellos. Y allí uno fortalece mucho también como, digamos, como el trabajo artístico propio, como las ganas de jugar, porque son juegos diferentes, porque digamos, no son análisis intelectuales, no son análisis de temas, no estamos filosofando. Entonces es abrir el espíritu para construir pequeñas obritas. Decimos obritas, pero realmente son unos juegos escénicos que despiertan posibilidades de entrenamiento para mí mismo, de reencontrar cosas en el juego íntimo, en la pureza del juego, casi convertido en un niño que se puede revolcar, que puede dar vueltas. Por eso digo ponerse el overol, que es entrar allá y si se te encaramaron 3, tienes que monearte los 3 y cómo lidiarlos y cómo engranar allá y te pone en otra situación, te quita, digamos, esa cosa pues del director de teatro y el señor y no, ahí toca tirarse al piso, revolcarse, pararse, gritar, despelucarse y sale uno vuelto a nada. ¿Cuál es la importancia de esta obra en nuestro contexto social? Es un diálogo o una conversación con la educación. Por un lado, el planteamiento de la educación artística en teatro, cómo las escuelas públicas no viven una experiencia concreta con el teatro, cómo, digamos, solo los colegios privados suelen llamar a un profesor de teatro. Entonces, si entendemos que la educación artística en teatro sería una herramienta muy rica para la educación, entonces, digamos, las escuelas públicas deberían tener un maestro de actuación que trabaje con los niños. Casi siempre ocurre que es la maestra o la iniciativa y para una efemérides o para una cosa, Navidad, etcétera, pero no se ve la educación artística en teatro como tan importante como ver aritmética, sino que eso queda es como una cosa ocasional. Eso es como a las 2 últimas horas, cuando ya los niños están remamados, entonces les dicen a ver qué quieren, danza, teatro o música, y les hacen esa oferta en el cansancio, es decir, en la jartera. Entonces creo que el libro abre socialmente una polémica con la educación artística en los colegios, cómo los colegios ignoran la verdadera importancia de la educación artística no como un repello, no como una cosa para que ellos a ver a quienes les gusta, porque es que a los alumnos no les preguntan si quieren ver matemáticas, no, ellos tienen que ver matemáticas, pero en cambio sí le preguntan si quiere una clase de teatro. Hay una inconsecuencia con la educación artística. Aún no estamos entendiendo lo que eso podría liberar, lo que eso podría oxigenar en los niños, lo que eso podría, digamos, construir. Son espacios ricos
para que ellos fortalezcan su fantasía, para que ellos fortalezcan el lenguaje, para que ellos sean más sólidos en sus propios juegos, para que ellos desarrollen su imaginación, su creación, su creatividad. Y lo vemos de verdad como una cosa por ahí, como, ¿cierto? Como siempre como en esta vieja historia de la Cenicienta. Es triste, y si eso está pasando en la educación, ¿cuándo vamos a entender que el arte no es saber si yo quiero? Ahora bien, eso no quiere decir que queremos una escuela con artistas, porque se podría entender que es que estamos hablando en esos términos. No, estamos hablando de un gran aporte social, cómo el arte va a fortalecer la educación. Qué rico que todos los niños vean pintura, vean teatro, vean música, vean aritmética, vean geografía, vean historia, vean todo esto. Es lo que yo he pretendido con este libro, hacer una conversación de la educación artística ignorada en los colegios o tomada vagamente. El profesor como escritor. Autor, Alfonso Vargas Franco. Este libro es el resultado de una investigación que se llevó a cabo para analizar las relaciones entre diarios, escritura e investigación en el componente de investigación en el aula de la licenciatura en lenguas extranjeras de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de Letras, viernes 9:30 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Perspectivas teóricas para el estudio de la gestión humana. Autores: Mónica García Solarte, Karen Sánchez de Roldán, Álvaro Zapata Domínguez. Este libro, que se presenta al público interesado en los temas de la gestión humana en particular y de la administración en general, es el resultado de un esfuerzo realizado por el Grupo de Investigación Humanismo y Gestión de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Yo trabajo con la universidad desde 1987. Estuve vinculado inicialmente al departamento de letras en esas épocas y después con la creación de la Facultad de Artes, pues se creó lo que hoy conocemos en la universidad como el Departamento de Artes Escénicas, con el programa Arte Dramático. Y allí pues empezó como otro proceso, se cambiaron, digamos, como los currículos. Yo estudié aquí en la universidad, hice mis estudios de arte dramático en la escuela del maestro Bonaventura. Cuando terminé mis estudios, hubo un concurso y yo quedé seleccionado y condenado para toda mi vida aquí. La actuación a mí me empezó a gustar mucho como desde los 10 años, que monté unos números de payasos cobrando en una casa que me prestaron y se hicieron taquilla y toda la cosa, y yo montaba los números y por allí y trabajaba corporalmente, hice colchonetas, la tendencia de miquear y toda esta cosa. Después eso quedó un poquito dormido. Y por allá en la vagancia de la adolescencia reencontré como el mundo de los artistas en Cali, los pintores, fotógrafos. Y luego por allí, en ese mundo, apareció la gente de teatro, el mundo del TEC, y comencé a ir a las obras del TEC. O sea que se unieron como estos referentes artísticos. Y prácticamente me puse a hacer teatro porque no tenía nada más que hacer. Ni siquiera sabía para dónde seguía la vida. Y yo llegué prácticamente, digamos, como en la vagancia de uno. Y eso perfiló como el enamorarse de algo. Yo me contacté con Enrique primero en mi primera experiencia, que fue cuando me vinculé al teatro, con el Teatro La Máscara, que era un grupo muy grande y éramos como los hijos del TEC. Yo tenía 19 años y fui, digamos, como el último que entró al grupo en esa época. Entonces era el peladito. Y ahí conocí a Enrique y la relación fue siempre, digamos, muy profunda, de una admiración muy grande, porque además era como los muy buenos tiempos del maestro Bonaventura, con su teatro, digamos, como el papá en Colombia, en gran medida en Latinoamérica. Ya el TEC era como el grupo de teatro en el país que hacía sus viajes al exterior. Y ese acercamiento con Enrique pues fue, digamos, muy bonito, porque fue como inconscientemente tener una voz que se convirtió como en un profeta. Entonces Enrique es el arquetipo, es una voz que escuchamos y que todavía lo oímos. Canal Universitario presentó el anterior programa.